Durante la primera mitad del siglo XX, Rusia experimentó una crisis tras otra. La Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial obligaron al país a movilizar a millones de soldados para luchar en el frente de batalla. Cada uno de ellos era una boca que debía ser alimentada, ya que, como todos los gobiernos saben, cuando las tropas pasan hambre, abandonan los deberes militares y huyen del ejército. Por otro lado, los soldados mal alimentados son más propensos a ser derrotados, puesto que no tienen las energías suficientes como para desempeñarse con eficacia. En la Segunda Guerra, la Unión Soviética tuvo que organizar el abastecimiento de sus fuerzas armadas para que no sufrieran la falta de comida. Esto le supuso un esfuerzo gigantesco, debido a que su situación económica estaba lejos de ser la adecuada para participar en un conflicto bélico de estas dimensiones. Durante la contienda, los soldados rusos aprendieron una dura lección. En el campo de batalla no existen lujos. Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca de la alimentación de las tropas soviéticas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. En junio de 1941, el Tercer Reich lanzó la Operación Barbarroja y comenzó la invasión de la Unión Soviética. A pesar de que los alemanes terminarían arrepintiéndose de esta campaña, lo cierto es que en sus inicios fue exitosa. El Ejército Rojo no pudo defender correctamente el frente oriental, por un lado porque era un territorio demasiado extenso y por el otro porque el desempeño militar soviético fue sumamente pobre. Los nazis contaban con la superioridad armamentística y táctica, y muy pronto las regiones agrícolas más importantes de Rusia quedaron en manos de los germanos. De esta manera, las tropas soviéticas quedaban privadas de su principal fuente de alimento. Hasta principios de 1943, las fuerzas comunistas combatieron en condiciones de penuria, comiendo lo primero que encontraban. Un soldado ruso recibía una ración diaria magra que consistía en una hogaza de pan, manteca de cerdo untable en lata y los vegetales sobrantes de alguna comida previa. Uno de los momentos más duros de la guerra fue la batalla de Stalingrado, entre agosto de 1942 y febrero de 1943, cuando los soviéticos tuvieron que defender la ciudad de la Wehrmacht. En aquella ocasión, el Ejército Rojo tuvo que abastecerse localmente, es decir, saqueando incluso las casas de sus propios compatriotas, pues carecían de las provisiones más elementales. Por otro lado, casi nunca lograron capturar un depósito de alimentos de los alemanes, quienes a su vez también sufrían serios problemas de abastecimiento. Desde 1943, los países del bando aliado comenzaron a ayudar a la Unión Soviética a través de préstamos de dinero y recursos para que las fuerzas comunistas pudieran hacerles frente a los alemanes en condiciones de igualdad. La ración típica de un soldado ruso consistía en un pedazo de pan negro, harina de trigo, macarrones, carne, pescado y avena. Esto se complementaba con azúcar, té, sal y verduras tales como zanahoria, patatas, remolacha y repollo. El tabaco también estaba regulado, pues un hombre recibía 20 gramos diarios y 3 cajas de fósforos al mes. Para las mujeres que estuvieran destinadas al campo de batalla, la ración incluía mantequilla, galletas y chocolate. Los pilotos de avión recibían algunos elementos extra, como por ejemplo leche fresca, requesón, huevos y frutos secos. Lo mismo sucedía con los submarinistas, a quienes se les otorgaba chucrut, pepinos salados, cebollas crudas y vino tinto. El objetivo de estos alimentos era prevenir el escorbuto y compensar la falta de oxígeno dentro de los submarinos. Resulta interesante señalar que las raciones para los soldados de infantería no incluían agua, que debían buscar por su propia cuenta. Esto llevó a muchos a volcarse a bebidas alcohólicas como el vodka.
Por otro lado, debido a que el cerdo tenía una gran importancia en las raciones, los soldados judíos y musulmanes del Ejército Rojo se quejaron ante los oficiales, ya que su religión no les permitía comer este alimento. Sin embargo, los altos mandos no hicieron nada por solucionar este problema y estas tropas no tuvieron más opción que aceptar el cerdo o morir de hambre. Buena parte de las provisiones que consumían los soldados soviéticos era enviada por Inglaterra, que a su vez las compraba en Brasil y Argentina. Estos alimentos estaban enlatados y traían carnes, sopas, caldos concentrados y cecinas de cerdo. Curiosamente, los oficiales del Ejército Rojo olvidaron reetiquetar estos productos que fueron repartidos directamente a las tropas. La gran mayoría de los hombres no podía leer las etiquetas escritas en inglés, por lo cual se generó una grave confusión logística. Nadie sabía qué contenían las latas que se repartían, aunque este error fue rápidamente corregido aplicando unas pequeñas etiquetas de papel con una inscripción en ruso que indicaban qué había en su interior. Uno de los alimentos más populares del frente oriental fue el spam, una comida enlatada de origen norteamericano. Estaba hecho con cerdo troceado, jamón, sal, agua, patatas y nitrato de sodio. El gobierno de Estados Unidos envió grandes cantidades a la Unión Soviética para evitar las hambrunas en el ejército y entre la población civil. Su importancia fue tan grande que Nikita Khrushchev, el futuro líder soviético, escribió lo siguiente en sus memorias: "Sin spam hubiéramos sido incapaces de darle de comer a nuestros hombres". Había ocasiones en que cuando todo lo demás escaseaba, las tropas del Ejército Rojo recibían esto como único alimento 3 veces por día, los 7 días de la semana. Por su parte, a Stalin le disgustaba ver que sus fuerzas estaban consumiendo masivamente una comida hecha en la gran potencia capitalista de Estados Unidos, por lo que ordenó cambiarle el nombre de Spam a Tuyonka para que al menos tuviera una sonoridad rusa. En cuanto al abastecimiento, los soviéticos desarrollaron un dinámico sistema para los momentos en que sus ejércitos estaban en medio de un combate. Las comidas de los soldados eran preparadas en cocinas de campo ubicadas detrás de las líneas de batalla. Esta clase de cocinas eran típicas de la Rusia del siglo XIX y se colocaban en la parte trasera de un camión o en un remolque con ruedas. Cada una tenía hasta 4 calderos donde se cocinaban los alimentos, un compartimiento para almacenar la comida y los utensilios con los que prepararlo todo. Funcionaban a leña, por lo cual había estrictas órdenes para cocinar temprano, antes del amanecer o a la noche, justo después de la puesta del sol. Con esto se buscaba evitar que algún enemigo detectara el humo a lo lejos y decidiera atacar por sorpresa el campamento. Las encargadas de preparar los platos eran por lo general mujeres, y se calculaba que una comida sencilla de un solo plato demoraba 1 hora y media de tiempo. Una de las especialidades de las cocinas de campo eran las sopas, que eran fáciles de hacer y baratas. Las más comunes eran el kulesh, que se hacía con mijo y manteca de cerdo, el borscht, que se preparaba a partir de remolacha, y el shi, sopa de col. Una vez que el plato estaba listo, comenzaba la odisea de entregarlo a los soldados que estaban inmersos en el combate. Un hombre tenía que encargarse de trasladar el pesado caldero lleno de comida desde la cocina de campo hasta la trinchera, pasando por un terreno irregular repleto de soldados amontonados, con las balas zumbando a su alrededor y las bombas estallando en la cercanía. Si conseguía sobrevivir y superar todos estos obstáculos, entonces le entregaba la cena a sus compañeros de unidad, quienes lo felicitaban por la hazaña, y juntos pasaban a disfrutar una cena caliente. En definitiva, la experiencia de las tropas soviéticas llegó a ser, por momentos, una auténtica pesadilla, y fue solamente gracias a la fuerza de voluntad que lograron mantenerse en pie a pesar de las graves restricciones alimenticias. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿te gustaría probar la comida de un soldado soviético? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.